yo he rogado que tu fe no falle. Ese es el título. Y quisiera que prestes atención por los próximos minutos y vamos a abrir la Biblia y vamos a escudriñar un mensaje muy hermoso que está en la palabra de Dios. Pero escucha esto que escribió un hombre acerca de su padre. Escucha esto. Escribió él lo siguiente: mi padre fue un hombre excepcional. Tenía sus errores como cualquier otro, pero aprendí más de él de lo que imaginaba. Cuando me castigaban en el colegio, siempre me decían las maestras: ¿quieres llamar a alguien? Y siempre llamaba a papá. Esperaba su llegada antes de entrar a la oficina del director, aunque sabía que en casa me esperaba una buena tunda. De alguna forma, él siempre era mi lugar seguro. Sabía que no me dejaría solo. Ahora que se ha ido, sé cuánto le aportó a mi vida. Sabía cómo enfrentarse a la vida, no porque siempre le fuera bien, todo lo contrario, sabía cómo enfrentar los éxitos y los fracasos y a pesar de todo, seguir caminando de igual manera. Él trataba sus victorias y derrotas de la misma forma, ambas por igual. Su temple y su carácter hicieron de un viejo canoso mi lugar seguro. Un ser que aún en las peores crisis sabía mantener su rostro inmutable, y eso te hacía percibir que todo estaría bien, fuese lo que fuese. Mis 5 hermanos y yo no olvidamos la conversación que mi padre tenía con nosotros cuando cumplíamos 17. Era la gran plática de papá, el legado que nos entregaba. Él nos decía lo siguiente, escucha bien: ahora pasarás a la vida real. Yo seguiré siendo tu padre, pero ya no podré protegerte como lo he hecho hasta ahora. Saldrás al mundo real y ahí no estaré yo siempre. Tendrás que enfrentarte a la oficina del director sin una llamada para que yo llegue. Pero te daré un consejo que pocos padres le dan a sus hijos. Escucha bien. Tienes que saber, hijo mío, que no siempre te irá bien. Es importante que recuerdes esto. Llegará el día en el que fracasarás. Tal vez en el amor, tal vez en alguna meta personal o en cualquier otra cosa. Pero sí, hijo mío, fracasarás en algún momento. Y es parte de vivir. Es inevitable para aquellos que desean hacer algo con sus vidas. Pero recuerda esto también: ese fracaso no te define. Ese fracaso será tu mejor insignia, será tu bastón de vida, será tu combustible para seguir adelante. En el momento desearás haber hecho todo lo posible para evitarlo, pero con los años verás hacia atrás y dirás: fue allí, fue en ese lugar donde me convertí en un hombre o en una mujer. De ese momento surgirá tu verdadero carácter, tus nuevas y diferentes decisiones, tu forma de ver la vida y de enfrentarla. Hijo mío, cuando llegue ese día, no renuncies, solo es un nuevo inicio, el verdadero principio de tu éxito. Este escrito que hizo este hombre acerca de su papá está muy relacionado a esta frase que estamos viendo en pantalla, y ya entenderás por qué. Yo he rogado que tu fe no falle. Y quiero que vayas conmigo a Lucas 22, 31 al 32. Dice Lucas 22, 31 al 32: Simón, Simón, mira que Satanás los ha reclamado a ustedes para zarandearlos como a trigo. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Y tú, una vez hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Este es el pasaje que estudiaremos esta noche, solamente eso. Y vamos a ver 4 cosas que la palabra nos está diciendo a través de este pasaje cuando comienzas a desgranarlo. Y verás la relación que tiene esto con esta historia. Así, en esta historia, como el padre le está diciendo a su hijo: hijo, te daré un consejo que muy pocos padres le dan a sus hijos. En algún momento vas a fracasar. En algún momento cometerás errores y te irá mal. Pero eso no te define.
Ese no es el fin. De la misma forma, Jesús está hablando con uno de sus discípulos horas antes de ser crucificado y enfrentarse a la muerte. Y Jesús, por alguna razón muy especial, dedica oración, tiempo, consejo, horas antes de ser crucificado con sus discípulos. Y en medio de esas horas oscuras que vive Cristo, Él está diciendo esto a Pedro, Simón Pedro. Y le está diciendo: Simón, Simón, Satanás los ha pedido. Así que quiero que veas conmigo 4 cosas que nos está enseñando la palabra en esto. Y lo primero es esto: la advertencia. La advertencia. Lo primero que Jesús está transmitiéndole a Pedro, uno de sus discípulos, es esto: es la advertencia. ¿La advertencia de qué? La advertencia de que se avecina una terrible tormenta. En el hebreo, tú puedes encontrar que se repiten las palabras en ciertos momentos. Hay una repetición. La Biblia dice: Dios es santo, santo, santo. Ese tipo de repeticiones son trisagios que se utilizaban mucho en el ámbito hebreo. Pero también se repiten nombres. Para ser específico, en la Biblia hay 7 personas a las cuales la Trinidad llama 2 veces por su nombre. Los llama por su nombre. Ahora, estas personas: Abraham, Jacob, Moisés, Marta, y entre ellos estaba Simón. Pero ¿qué significa cuando la Biblia menciona 2 veces el nombre de una persona? Esto en el hebreo es un énfasis de que algo está a punto de ocurrir. Es un importante mensaje que está a punto de darse. Es un proceso que se está anunciando. Cuando tú leas en la escritura que de repente Dios menciona 2 veces el nombre de alguien, es porque hay algo muy importante que esa persona necesita escuchar, que está a punto de ocurrir. Así que es a Pedro quien Jesús le está diciendo: Simón, Simón. Y le está dando una advertencia: presta atención a lo que viene. Pedro le está diciendo: necesito que te enfoques en lo que te voy a decir a continuación. Este personaje, Pedro, era muy especial. De todos los discípulos, él era el mayor. Los demás discípulos eran jóvenes, pero él era el mayor. Ahora, Pedro es el que hizo más preguntas que cualquier otro a Jesús en la Biblia. Este hombre realmente estaba aprendiendo. Cualquier persona que enseña sabe que cuando alguien pregunta mucho es que desea entender el mensaje que se está dando. Sabes, las preguntas que hacía Pedro eran preguntas que parecían simples, pero encerraron una gran enseñanza del mensaje y ministerio de Jesús. Fue Pedro quien preguntó: Señor, ¿a quién iremos? Si eres tú el que tiene palabras de vida eterna. Es este Pedro quien le preguntó a Jesús: ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Y de ahí entendemos el verdadero mensaje del perdón. Es este mismo Pedro quien preguntó: ¿por qué no te puedo seguir a donde tú vas? Y Jesús nos mostró que estaba preparando un lugar para sus hijos. Este mismo Pedro quien preguntó: ¿quién es aquel que te ha de entregar, Señor? Él siempre estaba preguntando, siempre estaba pensando. Cuando tú ves el perfil escritural de Pedro, era un hombre inteligente, era un hombre de sentimientos profundos, era un hombre con suma lealtad, pero también era un hombre muy débil y muy emocional. Y esa debilidad emocional le hacía cometer grandes errores. Es solo en este evangelio de Lucas donde la palabra describe esta conversación que Jesús tiene con Pedro. Solo aquí la vas a encontrar. Y el Señor está preparando a Pedro para lo que viene. Él conocía el corazón de Pedro y le está dando la advertencia. Así en tu vida y en la mía, muchas veces el Señor dará advertencias de que algo se avecina, de que algo está pronto a ocurrir, de que algo llegará a tu vida y necesitas prestar atención. A veces queremos hacer caso omiso, a veces no prestamos la atención, y el Señor está advirtiendo que algo se acerca. Miremos lo segundo. Lo segundo que nos está enseñando el pasaje es este: es un reclamo no deseado. Un reclamo no deseado. Y quiero que vayas a Lucas 22:31.
Jesús le dice a Pedro: mira que Satanás los ha reclamado a ustedes para zarandearlos como a trigo. Y este pasaje nos habla de una escena espiritual que muy a menudo no se entiende. Es la misma escena que ocurre en el libro de Job. Y esta escena espiritual nos está enseñando que Satanás reclama a los hijos de Dios. Satanás se presenta para reclamar a los hijos de Dios. Muy a menudo los reclama antes de un gran llamado o de un gran propósito que está a punto de iniciar. El gran predicador Charles Spurgeon decía lo siguiente: siempre antes de que Dios haga algo grande en mi vida, viene un periodo de terrible oscuridad y depresión. De la misma forma, el mundo espiritual es más legal de lo que te imaginas y más ordenado que nosotros. Y Satanás se presenta como un acusador, ya veremos, y le dice al Señor: estoy reclamando la vida de este joven. Y presenta sus cartas legales, porque él ha hecho esto y esto. Y lo reclamo. Es lo que nos está enseñando Jesús. Y le está diciendo a Pedro, Simón Pedro, le está diciendo: Satanás los ha pedido para zarandearlos. Ahora veamos dos palabras que está utilizando Jesús aquí. Lo primero es que Jesús está utilizando la palabra en griego, literalmente, Satanás, el acusador. El ministerio de Satanás actualmente, ¿sabes cuál es? El ministerio del acusador. Y se presenta delante de Dios para reclamar tu vida, reclamar áreas específicas donde Él sabe que puede entrar, donde Él sabe que puede dominar, donde Él sabe que puede hundir, y las reclama como suyas para poder dominar. Tú y yo tenemos que saber esto: llegará el momento en la vida de cualquier creyente donde Satanás va a reclamarte. Busca cualquier personaje bíblico, el que quieras, vivió una temporada donde había sido reclamado, donde Satanás lo había pedido, antes de un gran mover de Dios en su vida, antes de un llamado, antes de cumplir el propósito. Esto le ocurre a los discípulos de Jesús. Es la garantía de que estás ganando enemigos en las tinieblas, porque estás logrando algo en el cielo. Y Satanás no puede dejarte tranquilo y te reclama. Ahora, la palabra, el verbo utilizado aquí para pedir, mira qué interesante. Es el único verbo en todo el Nuevo Testamento que quiere decir que es algo bueno y a la vez algo malo. Es el único, no lo vas a encontrar. Es un verbo pedir, reclamar, que evoca tanto algo bueno como algo malo. Y ya verás para qué. La segunda palabra que utiliza Jesús es zarandear. Eso sí lo conocemos todos, ¿verdad? El zarandeo. Ahora, en el griego, esta palabra realmente significa 5 cosas, y una de esas es zarandear. Y quiero que escuches o veas ahí. Esta palabra evoca bildar, apalear, aventar, cerner y zarandear. Ahora, las 5 cosas que representan, escucha esta, están relacionados a lo que Jesús comparó la vida del ser humano. Bildar es echar al viento el trigo con un rastrillo, con fuerza, para que el viento separe el trigo de lo que no sirve. Apalear literalmente es golpear con palos una rama para hacer caer los frutos de esa rama. Cerner es poner en un tipo pascón semillas para que solo quede la esencia, lo que realmente importa, y todo lo demás sea desechado. Y zarandear es golpear el trigo para que la cáscara, lo que no se puede comer, quede por fuera. Ahora mira qué interesante. Jesús utiliza una palabra donde cada uno de las descripciones de esta palabra tienen que ver con el trigo o con el árbol y la rama, y son figuras con las que Jesús comparó a sus hijos. Ahora, este verbo solo se utiliza en esta parte de la escritura porque evoca algo bueno y algo malo. Lo que Jesús está diciéndole a los discípulos es: Satanás los ha reclamado, pero nota que no dice los ha reclamado para destruirlos.
No está diciendo los ha reclamado para asesinarlos, no. Él dice los ha reclamado y utiliza esta palabra en griego. ¿Sabes lo que está diciendo Jesús? Es los ha reclamado para golpearlos, pero en medio de eso yo estoy limpiando. Mira qué hermoso lo que está diciendo la Escritura. Jesús no permite que Satanás intervenga más allá de lo que tú y yo podamos soportar. Y por eso Jesús le está diciendo a Pedro, Él os ha pedido para esto, para golpearlos. Pedro le dice, Satanás te ha pedido y te va a golpear. Malas decisiones de vida, alguna relación que te quitó más de lo que te podía aportar, algún problema familiar, sea lo que sea, dice él, Satanás los ha pedido para golpearlos fuerte, pero aún en medio de eso, yo estoy quitando la cáscara que no funciona en tu vida. Estoy permitiendo que caigan los frutos para que salgan nuevos. Es el proceso del árbol. Estoy colándote para que solo quede la esencia. Eso es lo que Jesús le está diciendo a Simón Pedro. Él los ha pedido. Pedro era la voz de los discípulos y ahora Jesús estaba permitiendo que él se convirtiera en los oídos de ellos. Ahora vean conmigo lo tercero. Lo tercero que nos está enseñando Jesús a través de este pasaje es el poder del intercesor. El ministerio de Satanás es el ministerio del acusador actualmente. Ahora quiero que veas conmigo el ministerio del intercesor. Lucas 22:32. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle, le dice el Señor. Mira qué interesante. El Señor le está diciendo, Pedro, te van a macanear. Así. Y de repente Pedro espera que el Señor diga, pero yo evitaré eso. O que le diga, pero no ocurrirá. El Señor le dice, pero yo estoy orando por ti. Yo estoy orando. Ahora mira qué interesante. Yo estoy orando, dice Jesús, para que tu fe no falle. No le está diciendo para que tu gozo no falle. No le está diciendo para que tu paz no falle o para que tu ánimo no falle. El Señor sabe que hay momentos que aunque busques y trates de encontrar paz, no la vas a encontrar. Hay momentos en los que por más que intentes encontrar el gozo en medio de aquel sufrimiento, no encontrarás el gozo. Hay momentos que por más que luches y trates de hallar el ánimo, está perdido. Pero nos está diciendo Jesús, si hay algo que no puede faltar en ti, es la fe. Y es por esa fe, dice Jesús, que yo estoy orando. Para que en medio de los golpes que vas a recibir, sea tu fe la que no falle. Sabes, el Señor le está diciendo a Pedro, Pedro, tú vas a fallar como persona. Tú vas a claudicar. Le está diciendo, Pedro, tú te vas a desviar. Lo sé, ya lo vi. Tú te vas a sumir en tu pecado y tu tentación. Pedro, yo ya lo he visto, pero yo he orado por algo, dice, y es que tu fe no falle. Tu fe permanezca en medio de todo eso. Ahora, esto es interesante porque quiero que leas lo siguiente. Jesús vino como siervo humilde. Regresará, dice la Biblia, como león rugiente en justicia. Y mientras tanto permanece como intercesor de su pueblo. De todos los ministerios que Jesús pudo haber elegido, Él eligió el ministerio de intercesión. Y Él está constantemente, dice la Escritura, intercediendo por sus hijos. No hay ningún otro versículo en la Escritura que te diga que alguien más está intercediendo por ti. Dice Primera de Juan 2:1. Ahora bien, si alguno peca, tenemos un intercesor ante el Padre, Jesucristo el justo. Nadie más puede interceder por ti. Nadie. Porque es Él el que ha muerto, ha resucitado y ha entregado su propia vida para hacer esto, interceder ante Dios por tu vida y por la mía. Es este mismo Pedro que se encuentra en ese momento agonizando porque le ha fallado al Señor. Y quiero que veas lo que dice la Biblia en Marcos 16:7. Cuando Jesús resucita,
y van a buscar su cuerpo. Dice la Escritura que unos ángeles están allí y le dicen a las mujeres: vayan y díganle a los discípulos y a Pedro que el maestro ha resucitado. Mira qué interesante. El maestro ha resucitado y le dice a estas mujeres: vayan a anunciarle a los discípulos y a Pedro. No dijo y a Juan y a Jacob, dijo y a Pedro. No es porque él fuera favorito. Jesús no tiene favoritos. El Señor sabía la condición en la que estaba Pedro. Lo ha negado 3 veces. Lo ha dejado solo al maestro. La culpa está destruyendo a Pedro. Yo me pregunto, ¿qué tan importante es para el Señor tu condición y que tú seas restaurado? Que el Señor ha muerto en esta ocasión, ha resucitado, ha peleado con la muerte. Ahora, lo primero que hace cuando se revela es decirle a la gente: por favor, vayan y busquen a Pedro y díganle que yo sigo aquí. ¿Qué tan importante es para el Señor tu condición y tu corazón? Que en medio de todo lo que Él tiene que hacer al resucitar, lo que Él quiere es que vayan a buscar a Pedro y le digan: yo sigo aquí, yo estoy aquí. Es este mismo Pedro el que escribe más adelante en 1 de Pedro 4:12: amados, no se sorprendan del fuego de prueba que les ha sobrevenido, como si algo extraño les aconteciera. Es este Pedro el que ha sufrido y él sabía la agonía de la culpa, del pecado. Él sabía el dolor y él está diciendo: no sufran en ese momento, como si algo extraño les pasara. Algo está ocurriendo detrás. Y quiero que veas conmigo lo último que el Señor nos está enseñando, y es esto: el mejor mensaje. El mejor mensaje de tu vida. Presta atención a esto. Lucas 22:32 termina diciendo Jesús: y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. ¿Saben? Una de las primeras personas a las que Jesús ve cuando resucita es a Pedro. Jesús lo va a buscar directamente para restaurarlo. Uno de los mejores mensajes que recibirás en tu vida y que darás en tu vida es el mensaje de restauración. El mejor mensaje que alguien puede recibir de ti es el mensaje de la restauración. Cuando tú has sido restaurado o restaurada, cuando tú has sido limpio y limpia, y tú puedes decirle a otros lo que Cristo hizo en tu vida. Ese es el mejor mensaje que recibirás. Es este Pedro que le ha fallado al Señor. Luego el Señor viene a buscarlo. Tal vez has leído la historia. Lo encuentra pescando Jesús a Pedro. ¿Sabes cómo conoció Jesús a Pedro? Pescando. ¿Y sabes cómo lo encuentra Jesús luego a Pedro? Pescando. Él había vuelto a ser quien era antes. Y Jesús lo restaura. Y luego dice la Escritura que cuando Jesús restaura a Pedro y él predica el Evangelio, en el primer mensaje que da Pedro, 3,000 personas se convierten. El mensaje de la restauración es así. 3 veces le falló a Jesús. Y por cada vez que le había fallado, ahora Pedro le había devuelto a él 3,000 confesiones de fe verdaderas por cada una. Hay gente esperando tu mensaje. Hay gente que necesita escuchar tu mensaje. Hay gente que necesita saber que tú saliste de la adicción y que ellos pueden. Hay gente que necesita saber que después de un abuso sexual se puede ser feliz. Hay gente que necesita escuchar que a pesar de intentar tantas veces el suicidio, se puede encontrar la paz en Dios. Hay gente que necesita el mensaje de restauración de tu vida. ¿Sabes? Eso es lo que Jesús nos está enseñando. Satanás te ha pedido, dice el Señor, y yo he orado para que tu fe se mantenga. Y una vez que te levantes, vayas y les digas a otros que yo sigo siendo Dios y que yo estoy restaurando todavía. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. ¿Sabes? Quiero que cierres tus ojos un momento ahí donde estás. Cierra tus ojos un momento.
El Señor le hizo una advertencia a Pedro y le dijo: Pedro, es inevitable que Satanás te reclame. Es inevitable que en algún momento Él comience a golpearte por un lado y por otro, por un lado y por otro, por un lado y por otro. Pero en medio de eso, yo estoy trabajando, le dice el Señor. Yo te estoy limpiando. Yo estoy quitando aquello que está tan arraigado a tu vida que de otra forma no podría ser eliminado. Pero en medio de eso le está diciendo el Señor: tu fe no puede fallar. Podrás perder la paz, el gozo, el ánimo, pero tu fe no puede fallar. Y en todo el proceso yo estoy orando, dice el Señor. Yo estoy intercediendo. ¿Cuál es ese proceso que tú puedas estar viviendo? ¿O cuál será el proceso que vivirás donde Satanás reclamará algún área de tu vida? Y de repente aparece la desesperación, la enfermedad, una muerte, el dolor, la escasez, adicción. Y Satanás está golpeando ahí y está golpeando ahí. ¿Sabes? Recuerda esto: hay alguien que está intercediendo por ti. Hay alguien que tiene toda la autoridad para interceder por ti, porque compró esa autoridad con precio de sangre. Precio invaluable, dice la Escritura. Hay alguien que intercede por tu vida y es Cristo Jesús, cuando tú le has entregado a Él tu corazón. En medio de tu culpa, en medio de la culpa de Pedro, Jesús le dice: yo estoy intercediendo por ti para que seas restaurado. Yo estoy intercediendo por ti para que tu fe no falle. En medio de tu desesperación, yo estoy intercediendo por ti, dice Jesús, para que te levantes. En medio de tu lucha, de tu pecado, yo estoy intercediendo por ti para que tu fe no falle, para que tu fe permanezca. Mientras estás ahí, habla con el Señor y trata de identificar cuál es ese proceso que está en tu vida o llegará a tu vida. Solo el Señor conoce tus luchas. Solo el Señor conoce tu pasado, tu presente y tu futuro. Y es Él el que intercede y te dice: yo he orado por ti, he rogado por ti, que tu fe no falle. En medio de lo que vivas, en medio de lo que viviste, en medio de tu apartarte de Dios, allí en esa temporada, sabes, el Señor estaba intercediendo por ti para que tu fe no fallara. En medio de lo que hoy puedes estar viviendo, la Escritura dice: el Señor está orando por ti para que tu fe no falle, para que sigas y permanezcas, para que avances y cumplas el propósito de Dios. En medio de lo que vivirás, el Señor te está diciendo: yo he orado por ti, que tu fe no falle. Que en medio de tu cansancio, que en medio de tu angustia, que en medio de tu pecado y tu debilidad, tu fe no falle, tu fe permanezca, tu fe siga. Señor, hoy oramos en el nombre de Jesús por el depósito de fe que hay en nuestro corazón. Que sea la palabra de Dios, el Espíritu Santo, la oración, la comunión, fortaleciendo la fe, nutriendo la fe. Y que en medio de toda dificultad que tú puedas estar viviendo, que tú que nos estás escuchando puedas estar pasando, que tu fe no falle en el nombre de Jesús. Que tu fe permanezca, que tu fe venza las tinieblas que te están reclamando. Que tu fe prevalezca en medio del reclamar de las tinieblas. Que en medio de tu casa sea tu fe la que permanezca, sea tu fe la que no falle. Que en medio de tu trabajo sea tu fe la que prevalezca, sea tu fe la que no falle. Sabes, el Señor está ahí e intercede para que sea tu fe la que siga alumbrando.
Que sea tu fe la que siga llevando el mensaje. Yo he orado por ti. Que tu fe no falle, dice el Señor. Que tu fe no falle. Y es esa fe la que te hace regresar, la que te hace volver, la que pone en orden tus pensamientos, tu vida. Señor, oramos en el nombre de Jesús que nuestra fe no falle. Que la fe de nuestro hermano, nuestra amiga, nuestro amigo no falle. Que la fe de tu papá, de tu mamá, de tu pareja no falle. Y que logren alcanzar el propósito de Dios para sus vidas. Y logren ver lo que Dios quiere hacer con ustedes. Y logren dar el mejor mensaje de su vida. El mensaje de la restauración. El mensaje de ser restaurada y restaurado por la fe en Cristo Jesús. Oramos, Señor, que la fe prevalezca, que la fe crezca en medio de cualquier dificultad, en medio de cualquier problema. Que la fe no falle, Señor. Esa es nuestra oración esta noche. Que la fe no falle. Tú eres el mismo de ayer, el mismo hoy y siempre, Señor. Y tu sangre es suficiente para interceder por nuestra fe. Tu sangre es suficiente para interceder por nuestra vida. Tu sangre es suficiente, Señor, para que nuestra fe no falle. Te damos gracias, Jesús. Te damos gracias por cada chica que está luchando ahí en medio de su familia, que está luchando por permanecer de pie. Te damos gracias. Te damos gracias por cada chico, por cada hombre que está luchando para que su fe no falle. Oramos por él, que reciba fuerzas. Y si tú estás ahí, ora y pídele al Señor que fortalezca tu fe. Pídele al Señor: Señor, fortalece mi fe. Fortalécela. Cuando no encuentres gozo, cuando no encuentres paz, cuando no encuentres ánimo, en medio de todo eso, que tu fe no falle. En medio de tu debilidad, que tu fe no falle. En medio de la culpa, que tu fe no falle. Cuando seas tentado a desviarte, que tu fe no falle. Que tu fe prevalezca. En el nombre de Jesús oramos, Señor, que nuestra fe no falle. Oramos, Señor, por amistades, padres, hermanos, que la fe no falle. Si hay algo que puede cambiar, es la fe. Si hay algo que puede hacerte seguir, es la fe. Que la fe no falle, Señor. Que la fe prevalezca en todo tiempo. Esa es nuestra oración esta noche, Señor. La fe en Cristo Jesús. Que la fe en Cristo Jesús no falle, Señor. Así oramos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.